Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de verlos en esta nueva aventura hierofante. Conecta, Siente, admira. revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en... Cada aventura hierofante. Así es, buscadores, pues hoy estamos, no lo van a creer, en un lugar ultra cotidiano, lo podemos visitar todos los días, en cada esquina de cada provincia, de cada ciudad, en todos lugares hay un lugar como este. No les vamos a decir de qué va, Pero es algo vital, es algo muy vital importante para la existencia y vamos a encontrar lo sagrado. y muy rico. Exactamente, vamos a encontrar lo sagrado en este lugar tan cotidiano. Comencemos esta aventura hierofante aquí, pues observando los panes, lo que son el día de hoy los panes y que han tenido un gran desarrollo a lo largo de toda, pues casi de toda nuestra historia. De toda la historia de la humanidad, porque Sí. pues efectivamente desde tiempos sumerios y muchísimo antes, ya la revolución neolítica, es decir, con los principios de la agricultura, ya se hacía pan, es decir, se conservaba los granos y de ellos se hacía harina de cebada para poder hacer pan. Sí, así es, como bien dices, ha tenido una larga historia el pan con nosotros y me parece interesantísimo porque, bueno, los egipcios era tan importante el pan que hasta en las tumbas de los grandes gobernantes pues había rastros de pan, había murales, tallas también acerca de la fabricación del pan y que esto es algo bien importante, cómo ha sido el desarrollo del pan no solamente como el alimento sustento de la humanidad, sino como un alimento sustento del aspecto espiritual. Justamente la panificación de ello va de la transformación espiritual. Somos tierra, todos somos tierra. La madre tierra tiene a sus criaturas y todo lo que habita en ella es parte de la tierra. Así que la transformación espiritual deviene pues desde que somos fabricados por la madre naturaleza y que vamos a analogar, como te acuerdas, la aventura de Xipetotec, que bueno, pues estos granos de maíz pues eran hervidos para desollarlos y sacar de ellos el producto, el gluten, pues lo sustantivo de la semilla, para convertirla en un pan, que era precisamente la tortilla. Esto me parece un conocimiento realmente sagrado de nuestros ancestros porque nosotros no somos capaces de digerir los granos en su estado puro, es decir, con toda y su cáscara. Y el hecho de dar el paso al conocimiento de lo que nos hacía daño, discriminar que debían de desgranarlo, igual que o molerlo en el caso de la harina para el pan, para que entonces fuéramos capaces de digerirlo. Esto es algo bien importante porque es reducir de alguna manera a lo más básico o a lo más esencial para nuestra propia nutrición. Y de la misma manera es como bien dices en un aspecto espiritual, como es que a partir de la materia prima que nos ha otorgado la madre tierra, que ahí proviene también toda una mitología acerca de, por ejemplo, con los griegos, con Ceres, esta gran diosa precisamente de la que nos enseñó, a lo que vino a enseñarnos a los hombres, pues el conocimiento de la cosecha del trigo, de la cebada y la fabricación de los panes, porque en general se ha asociado este arte a las mujeres, pues claro, porque es precisamente de los alimentos más necesarios que nos da nuestra madre tierra. De esta diosa Ceres, pues naturalmente viene la palabra cereal, que Sí, justamente exacto. de ello va, de las semillas. Así que todos somos semillas. Y como semillas tenemos que pasar por un acto espiritual profundo de transformación de nuestro propio ser en una molienda. Y esto de la molienda tiene que ver con las muelas de los molinos que muelen naturalmente y que transforman de algo, y podríamos decir bruto, a algo refinado. Esta molienda, de esta palabra también viene inmolar, la palabra de los sacrificios,
marcaban en la frente de los animales que iban a servir para el holocausto o para el sacrificio, con una marca de harina de esta molienda, para ser inmolados, para ser sacrificados en un holocausto. Esto es interesantísimo porque sí, una vez que se ha molido la materia prima para hacerla lo más pura o lo más esencial para la nueva alimentación del ser, después viene el proceso del amasado, es decir, de meterle aire a la masa a través de la acción de la levadura y que hace que se infle y que crezca su tamaño, es decir, que de algo que era aparentemente reducido se haga todavía más grande y logre alimentar a más personas. Esto lo podemos referir a un colectivo que pues claramente nos benefició en el aspecto de la nutrición como sociedad, pero de manera simbólica como el individuo a partir de la transformación o del trabajo en su propia materia prima puede multiplicar sus talentos y puede ser más nutritivo para sí mismo y para la sociedad. Esto es fundamental para la vida mística porque justo meterle aire habla de espíritu, de espiro, de aliento. ¿Y qué hizo Dios con sus criaturas? Insuflarles el espíritu, el aliento de vida. Cuando en la levadura o en el amasado se introduce este aire, pues es justamente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro propio ser. Una vez que ya hemos transformado lo bruto en lo esencial, empezar a cambiar nuestros modelos de pensamiento. Este aire que posteriormente será preparado para pasar por la prueba del fuego. Así es, la prueba del fuego tiene varios componentes y uno importantísimo es el retorno a la madre. La idea del horno, la idea simbólica del horno pues representa precisamente al útero, a la madre que nos va a parir, que nos vamos a parir de nuevo. Me gusta mucho también sobre el simbolismo de la diosa Fornax, que en la mitología griega pues era considerada una diosa de los hogares, una diosa de la casa, una diosa pues que cuidaba precisamente a todos los que componían el hogar. Y esto era de lo más importante porque alrededor del horno o de Fornax se reunían las familias precisamente en alguna de sus fiestas que se celebraban en febrero, que se rendían tributos, se hacía la molienda en un acto de sacrificio para que viniera la nueva cosecha. Esto del acto de sacrificio también es bien importante porque para los egipcios también las fiestas al río Nilo iban de por medio también con la cebada y con el trigo, porque precisamente cuando se elevaba el río Nilo es cuando comenzaba, iba a decir, y cuando llovía, claro, es cuando comenzaban a tener los frutos de la tierra, los frutos de la madre nutricia, para que por fin pudiéramos de nuevo pues generar nuestros costales de harina que guardaban que nacían muchos costales que tenían guardados para los tiempos en que el río Nilo iba a bajar. Resulta impresionante cómo lo físico, lo natural, lo cotidiano de la existencia tiene un alto contenido místico y espiritual. Del retorno a la madre tierra, es sin duda lo que Melquisedec, una de las versiones, por decir así, de un ángel maravilloso que es Metatrón, hizo en la iniciación de Abraham, cuando le otorga el pan y el vino, es decir, lo inicia, lo instruye en la teoría y la práctica de lo que en Kabbalah se puede conocer como el misterio de la creación. Y el propio Jesús de Nazaret, como una consecuencia de este pensamiento, pues hace en su transustanciación, este es el pan, ¿no? El pan de la alianza, es mi cuerpo, porque ya cuando se hace el pan para la Eucaristía, no se está hablando de una transustanciación, sino es la presencia de Jesús mismo ahí actuando en el pan. Ya deja de ser transustanciación para convertirse en presencia de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús mismo? Transformar su propio ser como Hijo Divino de Dios para decir, yo me he parido a mí mismo y ahora voy a retornar a mi madre tierra, para después de la transformación en la cueva, en el horno, voy a elevarme de nuevo a la casa de mi padre, en donde sucedió el nacimiento de Jesús, en Belén, que es la palabra en hebreo, es Betlehem, la casa del pan. Una cosa maravillosa del ejemplo de la vida activa, que es el pan, contra la vida contemplativa, que es el vino. La teoría y la práctica, los pequeños misterios, los grandes misterios de la transformación espiritual. Sí, me parece impresionante cómo es que a pesar de que es un alimento pues
pues vaya, de lo más común y de lo más, tal vez, incluso considerado alimento de los pobres, ¿no? Tanto con los griegos como con los romanos como con los egipcios, había distintos tipos de pan que comían, pues dependiendo la clase social a la que pertenecías. Los que no tenían levadura, pues eran los los esclavos o las mujeres, porque bueno, en ese entonces en Egipto, pues las mujeres eran casi como esclavos, ¿no? Nada más que algún rol un poco diferente, pero bueno, tanto los esclavos como las mujeres se dedicaban a la molienda y a todo esto. Y bueno, después cada vez más puro el pan, pues iba convirtiéndose a los de las clases altas. Y por el otro lado, me parece que en ese sentido lo más importante es que incluso era considerado una forma de paga. En lugar de vacas, bueno, se pagaba con panes y con cervezas. Es decir, toda esta gran importancia, yo los invito a ustedes, buscadores del fuego interno, que vayamos en la búsqueda de lo sagrado en lo cotidiano, y más en esto que pues de alguna manera, si no comen pan, o a lo mejor comemos tortillas en México, pero la tortilla de alguna manera es el símil del simbolismo del pan. La tortilla es como bien decía Jaime, con Xipetotec, con esta molienda del maíz. Bueno, pues se hacía la misma transformación de la materia prima hacia algo distinto, es decir, se convierte en algo superior de lo que era. Asimismo, puede ser el arroz incluso en otras partes del mundo. Así que todo esto de la transformación nos habla precisamente de eso, de hacer un acto de contemplación. Primero debemos de decidir los granos que son los que nos van a funcionar para la reforma de nuestra vida. Después vamos a molerlos, pero haciendo un acto de ofrenda, literalmente. Fíjate qué bonito esto que dices, porque estábamos hablando del pan y del vino, del pan de trigo y del vino de uva. Pero originalmente era de la pura cebada, era el pan de cebada y la cerveza. Y aceite, eran los tres componentes de lo más esencial e importante de una sociedad. Y que ha derivado en muchísimas aportaciones para las religiones posteriores, como el propio cristianismo, como el propio judaísmo, que se conformó a partir de estas culturas. Pues la unción sacerdotal es un aceite, el vino o la cerveza para lo espirituoso, el espíritu del alcohol, y el pan como símbolo de lo que es cuantitativo y de lo que es cualitativo, o es decir, de la cantidad y de la calidad. Así es, buscadores, pues esta aventura pues nos deja mucho que reflexionar sobre qué hacemos en la vida diaria, como nos decía Brenda. Cada vez que comemos un pan, cada vez que nos acercamos o nos aproximamos un pastel, X cantidad de cosas que hacemos con harina. Ahora que mencionas lo del pastel, nada más es un apunte, me parece muy curioso porque tanto los egipcios, más bien muy bonito, porque tanto los egipcios como los romanos como los griegos, es decir, como todas las grandes civilizaciones, hacían panes con determinadas formas. Por ejemplo, para los músicos hacían los griegos con forma de arpa su pan, hacían, dependiendo las fiestas, los panes tenían las formas de las fiestas. Hacían incluso un pan que se considera que es como uno de los primeros pasteles, que es con queso, miel y nueces, y tenía forma de pubis. Entonces se comían, era pues para la fiesta de la fertilidad, ¿no? Entonces todo esto me parece pues muy bonito, porque sigue nombrándose de alguna manera así, ¿no? Beso de novia, y tiene, bueno, su carácter de este pan de dulce, ¿no? Blanco, como pues, la novia, y su boquita roja, ¿no? Es decir, todo esto me parece tan candoroso, pues porque sigue siendo como lo fue en un origen, ¿no? Creo que eso es lo más bello y lo que más deberíamos de enfocarnos en la observación, porque a veces lo simple es lo que contiene más sagrado. Así es, buscadores, pues si les ha gustado esta aventura, denle like, compártanlo con todo mundo, porque efectivamente todos comemos pan, comemos tortillas, cereales en general, y pues tiene un gran simbolismo para que lo apropiemos y lo busquemos en nosotros mismos como algo sagrado. Cada vez que comamos un alimento de estos, pensemos que es un acto sagrado. ¿Qué tal, buscadores? Pues ¿cómo vieron este maravilloso arte del pan? Sabemos naturalmente, pues este recorrido que hemos hecho, que el pan es sagrado por propia naturaleza, que es la tierra misma hecha alimento. Así que esto es algo maravilloso y lo tenemos todos los días, pues los mexicanos comemos pan y muchas culturas lo hacen. En todo el mundo, Europa, sí, ¿no? Sí, también sí. Una gran cuna del pan, y es que en general las civilizaciones todas
tuvieron un gran sustento a partir del pan, porque bueno, sabemos que a partir de la domesticación de los animales, del conocimiento de la agricultura, pues ¿qué había? Pues habían los granos, y a partir de ello toda la elaboración de los panes, y aparte por ello es que hay tantos mitos, como ya les relatamos algunos, pues los panes, la multiplicación de los panes, por ejemplo, diferente a la transformación del agua a vino, y ya como lo vimos, tienen que ver dos aspectos muy importantes, pero de una misma mística, que es el desarrollo del ser. Cómo es que a partir del pan se generan este simbolismo de la pureza del individuo, o del proceso de la purificación del individuo. Y de la infinitud de la especie y de la vida misma. Así de la es. Generación y la regeneración, de la transformación del ser de un elemento a otro. O sea, es una cuestión de muchísimas formas de ver el crecimiento humano a partir de miles de años, y a partir de muchas formas de que nosotros mismos podemos convertirnos en este pan sagrado a través del esfuerzo, de la molienda, del amasado, etcétera, y tenemos que pasar por el fuego naturalmente para poder hacer este crecimiento espiritual. Así es, buscadores, y pues cuéntenos qué les ha parecido, y sobre todo me parece bien importante porque vayan a ver el capítulo, el anterior a esta aventura, que es precisamente un ritual para el solsticio de verano, y que usamos como un personaje principal, como algo esencial para la elaboración de nuestra altar a un pan precisamente. Así que vayan a verlo también y compartan con nosotros qué les ha parecido, qué tenían de nociones acerca del pan y lo sagrado en el pan, que finalmente es una hierofanía. Ahora estamos seguros o esperamos que cada que vayan a una panadería o vean el pan, pues recuerden, rememoren en su mente todo lo sagrado que contiene y toda la gran historia de la humanidad que está contenida en un solo pan, en un solo bolillo, en un solo pan de dulce, e incluso en una sola galleta, porque son pues derivaciones del mismo arte. Y pues ¿qué les ha parecido? Nos va a encantar leerlos, y pues nos vemos la próxima. Que disfruten sus panes. Cuídense. Bye.